Pregunta sobre la gran obra. Nosotros no somos los que hacemos la obra, sino el Padre. Nosotros no somos sino los obreros del Padre, los instrumentos, mejor dijéramos, no, los instrumentos mediante los cuales Él trabaja. Por eso es que al trabajar nosotros tanto en el movimiento gnóstico como en el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, debemos hacerlo con mucha sinceridad y mucha humildad, porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nada, el que hace es el Padre con su poder. En términos rigurosamente, dijéramos, filosóficos, psicológicos y esotéricos, podemos decir que uno nada puede hacer, todo le sucede, como cuando truena, como cuando llueve, como cuando tiembla la tierra. Solo el Padre puede hacer, solo el Ser puede hacer y nada más que el Ser es el único que puede hacer. Y si no, examina tú tu propia vida. Cuando tú eras muchacho, recuerda cuando tú eras chico, cuando ibas a la escuela, todas las cosas de tu vida. Y si tú examinas tu propia vida, verás que todo te iba sucediendo, te sucedió que fuiste a la escuela, te sucedió que naciste, te sucedió que tuviste que abrirte a trabajar en el camino de la existencia, por tu propio esfuerzo, por tu propia lucha, todo eso te sucedió. Y con mucha dificultad te abriste paso en la vida, porque tu vida ha sido luchada, dura, sufrida. Al fin, te abriste paso, pero todo eso te fue sucediendo y sucediendo, tú no hacías nada, ¿qué puedes hacer si todo te sucede? Estudiante. Nada. Maestro. Y al fin, llegaste ya a hombre, creciste y todo eso, en este momento estás laborando por el movimiento gnóstico, laborando por el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, está bien. Pero todo en la vida te ha sucedido. Nosotros nada podemos hacer, solo el Ser puede hacer. Un movimiento tan grande como el movimiento gnóstico, o el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano que ya está en marcha, ¿cómo podemos asegurar, en forma orgullosa, que nosotros lo estamos haciendo? Nosotros no lo estamos haciendo, quien lo hace es Dios, el Ser, el Padre que está en secreto, Él es el que hace la obra, Él es el Señor, quien verdaderamente tiene poder para hacerlo. Nosotros no somos sino, dijéramos, los obreros. Partiendo de ese principio, de que no somos sino, simplemente los obreros, entonces debemos trabajar con eficiencia en la obra, tanto en el movimiento gnóstico como en el partido, ser eficiente como obreros, pero humildes, puesto que no somos sino los trabajadores del Padre, del Señor. No debemos llenarnos de orgullo, no debe subírsenos a la cabeza, dijéramos, el liderato, y volvernos soberbios, ¿no? No, debemos comprender que nada podemos hacer nosotros, es el Padre del que hace, nosotros no somos sino, únicamente, trabajadores, eso somos. Mientras más eficientes y humildes seamos, tanto mejor para la obra del Señor, esa es la cruda realidad de los hechos. Así debemos comprenderlo, solo el Ser puede hacer, nosotros nada podemos hacer, nos sucede, todo nos sucede, como cuando llueve, como cuando truena, como cuando caen rayos y centellas. Así, si uno examina su vida, descubre que todo le ha sucedido, nada ha hecho, todo le ha sucedido, esa es la cruda realidad de estas cosas. Bueno, ¿y qué me decías tú? Estudiante. Entonces el maestro, con palabras duras lo puso en su sitio, ¿verdad? Le dice. Bueno, maestro, ¿y ese qué hace contigo? Y le dijo, palabras más, palabras menos, ¿verdad? ¿Tú qué sabes de él? Yo sé lo que estoy haciendo, ¿tú estás conmigo? ¿Cómo es que eran iniciados ellos y no sabían el papel que había desarrollado Judas? Porque eran iniciados, me imagino yo, el pobre de Judas. ¿Por qué se sorprendió de ver a Judas que venía con el maestro, si él sabía todo, Pedro? Estudiante. Celos, había celos. Estudiante. Yo creo, maestro, con todo y que eran iniciados. Por la preferencia que creyeron ellos que tenía el maestro para él, ¿no? Porque no se explica de otra manera. Entonces, ¿por qué, no en una sino en varias ocasiones, porque hubo una o dos ocasiones más, como que le reclamó al maestro? Y el maestro lo puso en su sitio, ya lo sabemos. ¿Por qué, si todos eran iniciados? Maestro. Todo eso es simbólico, nada de eso se puede tomar a la letra muerta. Lo que sí es cierto, es que Judas Iscariote, ante todo, no es lo que pretenden las gentes que es, un traidor,
eso es completamente falso. Él se aprendió su papel, y lo aprendió de Jesús, Jesús se lo enseñó. Así como Pedro, Juan y Santiago, y todos ellos tuvieron su papel, así también Judas lo tuvo, un papel que tuvo que representar en la vida práctica, en el drama cósmico de la iniciación. Judas no quería hacer ese papel. Pedro se ofreció a hacer el papel de Judas, pero Jesús no aceptó que Pedro hiciera ese papel. Ya Jesús había escogido a cada uno para su respectivo papel. Judas representa la disolución del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. El evangelio de Judas es la muerte del mí mismo, y he ahí lo grandioso, sin Judas no hay drama cósmico. En cuanto a Pedro, su evangelio es el sexo. Por eso se dice, Petrus, Pedro, piedra, patar. Juan, es el verbo, la palabra, Pablo, representa la filosofía, la gnosis, la sabiduría, Felipe tiene un evangelio preciosísimo, el de las salidas astrales, el del despertar de la conciencia, el de los viajes en estado de giñas, el de la alta magia práctica, y así sucesivamente. De manera pues que Judas tenía su evangelio, el de la disolución del ego. Sin Judas no hay drama cósmico, no. ¿De qué manera se desarrolla el drama si no hay un Judas? Se necesitaba que el drama se desarrollara, pero tenía que haber alguien que iniciara el drama, y ese es Judas. Por eso en la Edad Media existió un grupo gnóstico que se llamaba la de los Iscariotes. Ese grupo se dedicaba a estudiar el esoterismo del Evangelio de Judas, los Iscariotes. Así pues, a Judas no se le ha hecho justicia, la gente ha interpretado el Evangelio a la letra muerta, literalmente. Judas es el más exaltado de los 12, es el apóstol más exaltado, es el que está más muerto, el más elevado de todos, después de Jesús sigue Judas, hasta tal punto, que está dicho que el día que el gran Kabir, Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo, entre al absoluto inmanifestado, Judas entrará con él. Está lo suficientemente preparado para entrar al absoluto. Y esto no lo entienden las gentes profanas, porque interpretan el Evangelio a la letra muerta, desafortunadamente. Dicen que en Inglaterra existe, pero en inglés. No sé si en Estados Unidos la haya, pero con una que se consiguiera siquiera, se traducirían los evangelios apócrifos, llamados apócrifos, como el Evangelio de Valentín o de otros. Estudiante. Como la Biblia gnóstica. Maestro. Bueno, es como la Biblia, pero la Biblia, pues, hablan mucho sobre la Pistisofia, pero la Pistisofia es, en sí misma, es una Biblia gnóstica antiquísima. En su obra, el Popol Vuh, dice, yo pude entrar por el agujero de la serpiente hasta del interior de la tierra, donde está la raíz del cielo, y pude entrar, porque yo también soy una serpiente. Así dice Botan. Y no hay duda de que de aquí, de la América, fueron muchas cosas, maderas preciosas y muchos elementos preciosos para el templo de Jerusalén. Estudiante. Maestro. Si así es, y desarrollarlo en la anatomía oculta, ¿no? Desarrollarlo en la espina dorsal, no, pero eso no es todo. El despertar y desarrollo del Kundalini no es sino la primera parte del programa, no es todo. Uno necesita ser tragado por la serpiente, así lo dicen, textualmente, los mayas de Yucatán, y Botan era una serpiente. Estudiante. Es el símbolo de nuestro escudo, ¿verdad, maestro? Maestro. Eso es obvio. Primero necesita uno ser tragado por la serpiente y después de que ha sido devorado por la serpiente, entonces el águila debe almorzarse a la serpiente, el águila es el tercer logos, él necesita almorzársela, y después que se la almuerce, entonces se convierte uno, en una serpiente emplumada, en un Quetzalcóatl. Por eso es que el Quetzalcóatl de Tula reviste características trascendentales. Se habla mucho del rey de Tula, de Quetzalcóatl, pero hay que tener en cuenta de que todos los reyes de Tula se llamaban Quetzalcóatl. Y va uno repasando en viejos cronicones, en forma retrospectiva, y se encuentra siempre con que el Quetzalcóatl se vuelve cada vez más y más lejano, y todos los reyes de Tula, de la antigua Tula, eran todos Quetzalcóatl, tomaban el nombre de Quetzalcóatl, ¿por qué? Porque eran serpientes emplumadas. No quiero esto decir que no haya existido un personaje Quetzalcóatl, un Cristo, sí existió. Estudiante.
5,000 años antes de Cristo, de Jesús? Maestro. Así es, un Cristo mexicano, sí, existió, y existe todavía, porque Él cargó su cuerpo, Él es inmortal. Estudiante. Yo, viendo los ídolos esos gigantescos de Tula, que tienen aquí no sé cómo se llamaría ese adorno que tienen sobre la frente, maestro, lleno de bolitas, se me figura que semeja la cofia esa, o cómo se llame eso que tiene Bude, con las bolitas, que indica el loto de los 1,000 pétalos, ¿verdad? Entonces, quizás, esos atlantes hayan sido, pues, imágenes o representaciones, dijéramos de dioses, o de iniciados muy grandes que tuvieron ellos, ¿verdad? Porque tienen aquello con bolitas también sobre la frente y sobre los ojos, arriba de los ojos, y quizás hayan querido representar eso. Porque el nombre de Tula es sagrado desde la Atlántida, ¿verdad, maestro? Desde la Atlántida, la capital de la Atlántida era Tula, y así no. Maestro. La emanación misma de, como yo he dicho siempre, la emanación del Logoy interior, el divino Quetzalcóatl. En otros términos, pensemos en el Cristo Logos, en el Logo solar, al desdoblarse en sí mismo, resulta el Solotl, la sombra o la reflexión del Logos, del Sol interior, del Quetzalcóatl. Estudiante. Pero si el Cristo bajó al infierno, ¿por qué no bajó Quetzalcóatl? Maestro. Del espacio estrellado el infinito del Logos, todo, está en los infiernos. Porque los infiernos son la matriz del cielo. Entonces, lo que necesitamos todos es bajar con Solotl, Lucifer, ¿no? A trabajar dentro de las entrañas de la tierra, porque rectificando allí nuestros errores hallaremos la piedra oculta, hallaremos todos los tesoros, y hallaremos el tesoro de los tesoros, que es la piedra filosofal. Los poderes que tienen los ángeles, ¿tú crees que los ángeles los consiguieron en el cielo? Parece increíble, pero los poderes que los ángeles tienen, lo consiguieron en los infiernos, rectificando los encontraremos. ¿Y al Logos, crees tú que al Logoy interior tuyo lo vas a descubrir es arriba? No hay tal. Él es el tesoro, el vellocino de oro de los antiguos, lo encontrarás es entre las entrañas de la tierra, rectificando y rectificando, rectificator y rectificator, allí, entonces lo hallarás. En otras palabras, el infierno es la matriz del cielo. Paracelso decía, el infierno es la matriz del macrocosmos. Yo digo, el infierno es la matriz del cielo, estamos diciendo, poco más o menos, lo mismo. No poco más o menos, sino lo mismo, con exactitud. Es para abajo para donde hay que echar. Porque, rectificando invenies occultum lapidem. Entonces, al hundirte dentro de ti mismo para rectificar, para cumplir con la máxima, rectificando invenies occultum lapidem, obviamente, te hundes también dentro de los infiernos de la tierra, obviamente te sumerges dentro de los mundos infiernos, obviamente, tienes que enfrentarte allí a los tenebroso, como se enfrentó Solotl, obviamente. Tendrás que enfrentarte a los tenebrosos como se enfrentó Quetzalcóatl, y rectificando allí tus errores encontrarás la piedra oculta, es decir, encontrarás a tu Logoy íntimo con todos sus divinales poderes. ¿Qué me decías? Estudiante. ¿No se deberá a eso la actitud como representan a Aristóteles, viendo para el cielo y con el dedo señalando para abajo? Maestro. Puede que sí, indudablemente que sí. A cada exaltación le precede siempre una humillación. Si uno quiere subir, debe primero bajar, para poder tener el derecho a subir. Estudiante. Quizás quiera decir, la matriz del cielo. Maestro. Está abajo, el infierno es la matriz del cielo. Estudiante. Entonces, ¿el sepulcro de Hiram Abif está en la misma novena esfera? Maestro. Pues, el sepulcro de Haram Abef hay que buscarlo en nuestros propios fondos animales, allí está el sepulcro. Estudiante. ¿Es nuestro Cristo, verdad maestro? Maestro. Hiram Abif es nuestro real ser, Él es el Señor, es el Maestro secreto, ¿no? Él está en el sepulcro y el sepulcro somos nosotros mismos, son nuestros propios bajos fondos animales, Él está bien muerto ahí y hay que resucitarlo. Estudiante.
En los textos de la masonería filosófica, esta gente todavía dicen que van a encontrar a Hiram Aviv, y nosotros sabemos que Hiram Aviv son los maestros resurrectos. Ellos dicen que cuando encuentren a Hiram Aviv, va a resucitar nuevamente la masonería. Y si ya está resucitando en nosotros, porque en la gnosis ya hay maestros, y estos maestros resurrectos son precisamente Hiram Aviv. ¿Entonces ellos todavía están esperando esa cosa? Maestro. Pues, el rey ha muerto, viva el rey. El rey, Hiram Aviv, hay que buscarlo dentro de nosotros mismos, y hay que resucitarlo dentro de nosotros mismos. De manera que, mientras no resucite Hiram Aviv, muertos estamos. Lo importante es resucitarlo. El vellocino de oro hay que buscarlo es abajo, en los mundos infiernos. Si no lo buscamos abajo, estamos perdidos. Yo recuerdo, hace muchos años, no, muchísimos años, cuando hasta ahora, en mi presente existencia, había retornado otra vez al camino, a la senda del filo de la navaja. Llegué a un lugar en mi vehículo astral, en el eidolón como digo yo en el libro El misterio del áureo florecer, había allí que hacer una excavación. Para buscar un tesoro. Pero eso estaba custodiado por un elemental, por un deva. Yo me le enfrenté al guardián con la espada al cinto y le obligué a retirarse. Me fijé bien en el lugar donde tenía que buscar el tesoro. En principio, cometí el error de creer que el tesoro era, posiblemente, algún tesoro físico que más tarde me iría a encontrar, ¿no? Resulta que con el tiempo vine a darme cuenta, a evidenciar que el tesoro que yo buscaba, el que debería buscar, estaría en las entrañas del mundo, era el vellocino de oro de los antiguos. Y ciertamente, cuando de nuevo volví al camino, del cual me había alejado, me tocó escarbar entre la tierra, buscar, descender a los mundos infiernos, una y otra vez, para cumplir con la máxima de Hermes Trismegisto. Sube a los cielos y desciende nuevamente a la tierra. Y vuelve a subir a los cielos, y vuelve a bajar, y así tendrás la gloria y el poder de todo. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, formando un todo. Es decir, esas máximas de Hermes Trismegisto, grabadas en su piedra esmeraldina, que le sirvieron de fundamento a los alquimistas medievales, a aquellos que se dedicaron a la gran obra, son precisamente definitivas. Porque nos indican que hay que bajar. Rectificando invenies occultum lapidem, para rectificar entre las entrañas de la tierra todos nuestros errores, que allí están. Y rectificando encontrarás la piedra oculta, la piedra filosofal. Y esa piedra filosofal no es otra cosa sino nuestro mismo real ser. En síntesis, se dice, por ejemplo, que la piedra filosofal es el sexo, no, eso se dice, y es una verdad. Pero afirmado de esta manera, es sencillamente el kinder. Si queremos hablar ya, dijéramos, con maestría, ahondar en la cuestión de la piedra filosofal de los alquimistas medievales, tenemos que conocer todas las elaboraciones de esa piedra, tenemos que elaborarla con la materia del sexo, con esa substancia que el sexo produce, con ese esperma sagrado, con esa energía que emana del esperma. Y poco a poco, ir logrando la cristalización en nosotros del tercer logos. Una vez que ha cristalizado absolutamente el tercer logos en uno, la piedra filosofal ya está hecha, entonces ya la tiene uno en su poder. De manera que hay dos modos de hablar. En kinder diríamos, la piedra filosofal es el sexo. En ciencia superior decimos, la piedra filosofal es el tercer logos cristalizado en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, mediante el trabajo en la forja de los cíclopes. Estudiante. ¿Esos son los 7 hornillos, maestro? En los que hay que purificar. Maestro. Bueno, no te estoy diciendo de los 7 hornillos. Estoy diciendo de condensar la materia aquella que se llama hidrógeno sexual SIC-12, mediante el Saja Jamaituna e irla elaborando, irla cristalizando hasta quede totalmente el tercer logos, es decir, la totalidad de la fuerza sexual cristalizada en uno. Entonces tendremos nosotros la piedra filosofal. Con esa piedra se hacen maravillas y prodigios, esa es la base para hacer los prodigios. Estudiante. El Kundalini procesado, ¿verdad?, en todas las 7 dimensiones. Maestro. Bueno, el Kundalini es el elemento básico para lograr eso, es el fuego del hornillo, ¿no? Pero esto va mucho más lejos. Estudiante.
Esta es la médula ya. Maestro. Va mucho más lejos, es el logos ya cristalizado en ti. Estudiante. O sea, la piedra filosofal, el sexo, viene siendo un punto y el absoluto otro, ¿no? Maestro. Sí, eso es diferente. En todo caso, voy a decirte, si tú trabajas en el laboratorio oratorium del tercer logos, es obvio que tú vas haciendo cristalizar ese hidrógeno sexual Si-2 en tu vida, ya en la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser, etcétera, etcétera. Pero el máximum de la cristalización del tercer logos en ti, es cuando ya, definitivamente, él, en su totalidad, quede dentro de ti. Entonces, esa es la piedra filosofal ya correcta, preparada debidamente, con la que tú puedes realizar todos los portentos de la alta magia. Estudiante. Hay que pasar las 3 montañas, ¿no? Maestro. No, para la piedra filosofal son 2 montañas, ya la ascensión es algo diferente. En todo caso, se necesita cristalizar toda la energía del esperma en ti, solo así elaboras la piedra en ti mismo, es decir, tal piedra se elabora con el hidrógeno sexual Si-12 y energía de alta tensión. Estudiante. ¿Viene siendo el perpetuum mobile o movimiento perpetuo? Maestro. Bueno, sí, el movimiento perpetuo sí, eso está dentro del perpetuo movimiento. En todo caso, en cada uno de nosotros vibran las 3 fuerzas, porque todos nosotros estamos provistos de 3 cerebros. Son el cerebro intelectual, primero, cerebro motor y cerebro emocional. Como tenemos esos 3 cerebros, las 3 fuerzas primarias de la naturaleza se expresan en nosotros y a través de nosotros. Desgraciadamente, no las tenemos cristalizadas dentro de nosotros. El sagrado absoluto solar quiere cristalizarlas en cada uno de nosotros. La primera que debemos cristalizar, en cada uno de nosotros, es la fuerza sexual, la tercera energía, la tercera fuerza, el poder sexual. Más tarde, cristalizaremos el segundo logos, el Cristo, y por último el primer logos, el Padre. Lo que quiere el sagrado absoluto solar, es cristalizar, en cada uno de nosotros, esas 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Eso es lo que él anhela, eso es lo que él desea. Y nosotros debemos colaborar con el sagrado absoluto solar, a fin de que estas 3 fuerzas maravillosas cristalicen en cada uno de nosotros. Con la cristalización de la tercera fuerza, es decir, la fuerza sexual, ya de hecho, pasamos a poseer la piedra filosofal de los alquimistas, con la cual se realizan todos los portentos y maravillas de los dioses. Para cristalizar el segundo logos, se necesita aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Y para cristalizar al primer logos, se necesita aprender a obedecer al Padre, tanto en los cielos, como en la tierra, ese es el objetivo. Una vez que se hayan cristalizado las 3 fuerzas en cada uno de nosotros, nos convertiremos en lo que debemos ser realmente, en el Adam Kadmon de los cabalistas, el hombre solar, o el Adam solar, es decir, dioses hombres. Ahora, lo que nos toca, es elaborar la piedra filosofal en el laboratorium oratorium del tercer logos, ese es nuestro trabajo inmediato, elaborar la piedra filosofal. En esa piedra ya podemos realizar maravillas, hacer oro. Yo considero, sencillamente, en nombre de la verdad, que aquel que no sabe hacer oro, no sabe nada. Aunque se crea un gran sabio en ocultismo, en teosofía, en pseudo-rosacrucismo, en yoga, en astrología, etcétera, etcétera, pero si no sabe hacer oro, no sabe hacer nada, no sabe nada. Lo más importante es aprender a hacer oro, eso es lo más importante, y esa es la gran obra, el magnus opus, la magna obra. Nicolas Flamel, en la Catedral de Notre Dame de París, en distintas esculturas, dejó simbolizada, o alegorizada, la gran obra. Las distintas fases de la gran obra están perfectamente alegorizadas por Nicolas Flamel en la Catedral de Notre Dame de París. Muy interesante es que las puertas de la Catedral de Notre Dame están todas llenas de salamandras, cinceló en esas puertas, salamandras, por ahí comenzó, vean ustedes qué interesante. Como para decirnos, señores, hay que trabajar con el fuego primero que todo. Y tiene esculturas preciosísimas, esa Catedral de Notre Dame de París, preciosas. Hay una,
por ejemplo, donde aparece una figura con un cuervo, lleva un cuervo, símbolo de la putrefacción. Es que nosotros los alquimistas decimos que de la putrefacción podemos sacar lo más precioso, de la putrefacción, dijéramos de la salamandra, del fuego. Tiene una salamandra ahí, acariciada la figura, como diciendo, con el fuego es que se hace todo, sin el fuego no es posible nada. Otra donde aparece una figura con el atanor de los alquimistas, etcétera, etcétera. Total que lo interesante es que en plena catedral de Notre Dame de París, por los años, por la época de 1500 y tantos, se reunían los alquimistas, los sábados, en plena catedral, ahí se reunían. Y había reunión de todos los alquimistas del país en la catedral de Notre Dame de París, a estudiar las figuras de Nicolas Flamel, a estudiar el simbolismo hermético y todo eso. Esa catedral es hermética, hecha por iniciados, por grandes iniciados. Estudiante. Maestro. Sí, el degollamiento de los inocentes y toda esa cosa. Ese degollamiento de los inocentes es simbólico, ¿no? Es muy semejante al ángel decapitado, aquel de Samotracia. Estudiante. La Victoria. Maestro. El ángel de la victoria. Hay que pasar por la decapitación. Fíjense ustedes que en tercera cámara, cuando le entregamos al maestro G.K. determinado poder que se necesitaba, el poder de la invocación de su Prometeo interior, apareció decapitado en el espejo, ustedes recordarán. Él no sintió terror, pero dice que si hubiera sido unos cuantos años atrás, si hubiera sentido el terror espantoso, hubiera huido despavorido, ¿no? Pero como ya es un maestro, permaneció sereno, y sin embargo, podía pensar a pesar de no tener cabeza, ¿no? Él se asombró mucho de eso. Pues, sí señor, hay que decapitar el ego, desintegrarlo, volverlo polvareda cósmica. Eso fue, precisamente, lo que se le indicó a G.K. en el espejo, el trabajo a realizar, el trabajo que él tiene que realizar ahora, debe pasar por la decapitación. Esa decapitación de los inocentes es también muy interesante, representada por Nicolas Flamel en la Catedral de Notre Dame de París. No, repito, eso no está en la Catedral de Notre Dame, eso está en una portada de un cementerio de París. Vean ustedes, de un cementerio, de un panteón de París. Un panteón viejo, y en la puerta, puso la decapitación de los inocentes, como diciendo, hay que eliminar el ego, miren lo que hay que hacer, hay que morir. Estudiante. Hay que morir. Maestro. Ese Nicolas Flamel es algo tremendo como alquimista y vive todavía con el mismo cuerpo que tuvo en aquella época. Nicolas Flamel vive en la India con su esposa Perenelle, allá vive y está muy bien de salud, logró la perfecta transmutación del plomo en oro, realizó la magna obra. Y como quiera que elaboró la piedra filosofal consiguió el elixir de larga vida, con la piedra filosofal se consigue eso. Quien tenga entendimiento que entienda, porque ahí hay sabiduría. Ustedes tienen todo eso por delante, si lo quieren, está listo, trabajen. Y pueden lograr lo mismo que Nicolas Flamel. Me parece que Nicolas Flamel fue más lejos que Raimundo Lulio, aunque Raimundo Lulio era un doctor Illuminatis, pero Nicolas Flamel, en la gran obra, fue lo más tremendo que se ha visto, logró la completa transmutación del plomo en oro. Ahora, si ustedes quieren saber a qué oro me estoy refiriendo, se los explico. No en la forma vaga en que lo dicen todos los textos, por ahí, o en la forma incoherente, imprecisa, no, yo se los puedo explicar a ustedes en forma clara y precisa. Cada uno de nuestros vehículos debe convertirse en oro puro antes de la resurrección. El cuerpo astral, por ejemplo, debe transformarse en oro puro, antes de ser devorado por la serpiente, debe convertirse en un vehículo de oro macizo, oro, vehículo de oro de la mejor calidad. El cuerpo mental, lo mismo, debe convertirse en un vehículo de oro, es decir, debemos llegar a tener una mente de oro, antes de que pueda ser tragado por la serpiente. El causal debe convertirse en un vehículo de oro puro, antes de poder ser tragado por la serpiente. El búdico, lo mismo, y el átmico, lo mismo. Cuando ya, verdaderamente, todos estos vehículos han sido tragados por la serpiente, viene el máximum de los máximum, el águila se traga a la serpiente y entonces queda la obra realizada,
El vellocino de oro de los antiguos, dentro de uno mismo, aquí y ahora. Es decir, el Logos, viviendo ya como hombre entre nosotros, la obra realizada, el magnus opus hecho. Nicolás Flamel realizó la magna obra. Ahora, para que esos vehículos lleguen a ser de oro puro, se necesita haber eliminado de cada uno ellos, hasta el más insignificante elemento inhumano, no puede quedar ni un átomo de polvo en ningún vehículo, cuando la Madre Divina se lo va a tragar. Por ejemplo, si el cuerpo astral va a ser devorado por la Madre Divina, pero si todavía tiene aunque sea un átomo de polvo, todavía no sirve, tiene que llegar a ser de oro, y sin un átomo, sin una mancha, sin un átomo de polvo, sin una mancha, piensen ustedes lo que eso significa. Nicolás Flamel lo realizó. Tuvo la suerte, le cayó un libro en sus manos, un libro judío, alguien se lo vendió, y quien se lo vendió se lo había robado a los judíos, por ahí está la historia. Y resulta que él se fue por allá, para San Juan de Compostela. Estudiante. Por cierto que creían que... Maestro. Pues, se lo dio un rabino, y él fue a buscar al rabino en San Juan de Compostela. Ese santo es muy interesante, ese San Juan, ¿no? Tiene un báculo en la mano, y en báculo están dos serpientes ahí, formando el caduceo de Mercurio. Entonces, claro, se puso en contacto con ese maestro, con ese rabino, y como él vino al rabino, el rabino, pues, le entregó la clave, le explicó el libro y le entregó la clave máxima, que es, el gran arcano. Que nosotros ahora lo estamos divulgando públicamente, para bien de la humanidad. Y lo recibió, y lo que es interesante, el rabino aquel le entregó el secreto del labio a oído, a Nicolás Flamel y murió. Ya Nicolás Flamel, con la clave en sus manos, comenzó a trabajar y realizó la gran obra totalmente, completa. Y colaboró muy bien con él su esposa Perenelle. Hoy en día, Nicolás Flamel vive con el mismo cuerpo en la India, es un inmortal.